tenemos una contramemoria que se tiene que presentar y una contrademanda. Pero ¿cómo debemos entender el tema? Está aquí con nosotros el doctor Héctor Arce, ministro de Justicia y Transparencia. Ministro, bienvenido, un placer tenerlo acá en Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila, un saludo a la audiencia de Todo a Pulmón y la cadena en todo el país. A ver, ¿cómo tenemos que entender lo que dijo hoy el presidente Evo Morales? Entendíamos que en el procedimiento que corresponde se presentaba una contrademanda, una contramemoria, pero la contrademanda, ¿qué significa? Bueno, Priscila, para ponernos en contexto, hay que recordar que el 23 de marzo del año pasado, del año 2016, fue el presidente Evo el que anunció en la política de reivindicación de nuestros derechos ante los abusos del Estado chileno, llevar también el tema del Silala ante un tribunal internacional, vale decir, ante la Corte Internacional de Justicia. Fue una decisión de nuestro gobierno, una decisión además que se basó en un trabajo previo, muy serio, muy responsable, que se había realizado durante varios meses, durante varios años. Y ante esa situación, ante este anuncio sincero, correcto de nuestro presidente, ocurrido, reitero, el 23 de marzo del año 2016, es Chile quien prepara a la rápida una demanda que en su momento la calificamos como una demanda extremadamente liviana, extremadamente artificial. El presidente lo dijo muy bien, artificial como los canales que conducen el agua desde Bolivia hacia Chile. Una demanda que no tenía un sustento jurídico importante, que no tenía un sustento histórico, técnico suficiente, como tiene que ocurrir en estos casos, y que fue presentada un poquito en la lógica de decir, nos adelantamos y nosotros más bien le demandamos a Bolivia, y como tenemos nosotros la demanda del tema marítimo, un poquito igualamos. Esa fue la idea desesperada. Exactamente. Pero como las cosas precipitadas, poco razonadas, livianas, no realizadas con el tino, con la paciencia y con la tranquilidad que se tienen que hacer, no dan buenos resultados, el resultado que tenemos es este. Hoy hemos conocido una memoria de la cual no podemos referirnos. Nosotros somos absolutamente respetuosos de los reglamentos y procedimientos de la Corte. No voy a referirme en absoluto a ella, pues aquí ya la revisamos el día de hoy. ¿Ya la revisaron ustedes? Sí, así es. Pero bueno, tiene varios anexos, es extensa como cualquier de este tipo de demandas. Después de que la ha revisado, no le voy a pedir detalles, pero ¿se mantiene esta idea de que es artificial? Sí, no lo hemos revisado en su integridad, son varios tomos y demás, pero lo que hemos podido en base a una revisión muy rápida, un análisis de las partes, es una reiteración de lo que fue su aplicación. No es una demanda que preocupe a primera vista. No hay nada que nos haya sorprendido por el momento. No, en absoluto. Y si bien el contenido es reservado, Chile lamentablemente, el propio Chile ha sido quien, a través de su presidente y su canciller, han dado algunas pautas de qué contendría esta demanda, y eso no es correcto, no vale la pena. Hay que respetar los procedimientos de la Corte, hay que ser respetuosos de los procedimientos de la Corte. Y bueno, el pronunciamiento de nuestro presidente, que además es respetuoso y responsable con una línea de acción muy coherente que hemos tenido nosotros, ¿no? Cuando se presentó esta demanda artificial, liviana, jurídicamente por parte de Chile, el presidente Evo anunció de que Bolivia iba a esperar el procedimiento, conocer la demanda, lo que ha ocurrido el día de hoy, el día de ayer, que se vencía el plazo, el 3 de julio, y después de conocer la demanda, responderla, ¿no es cierto?, y contrademandar en las figuras y en los procedimientos que nos permite el derecho internacional y los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. Nosotros somos los titulares de un derecho violado, no es Chile el titular de un derecho violado, nosotros somos los titulares de un derecho violado, y a nosotros nos corresponde demandar. Y nosotros anunciamos la demanda y estamos trabajando en la demanda, pero Chile sorprendió con esta actitud que es más política que jurídica. Eso no nos inhibe a nosotros de que nosotros demandemos. Por la vía de la contrademanda, por la vía de la demanda, no nos impide en absoluto. Y eso, ¿qué estamos pidiendo con esta contrademanda? Nosotros pedimos que se declare lo justo, que se declare la verdad, que se declare lo que es correcto. Y lo que es correcto, lo que es la verdad, es que las aguas naturales del Silala corresponden a un manantial, a bofedales y manantiales de aguas fósiles que yacen, se forman y salen a la superficie y permanecen en la superficie en el territorio boliviano. Por lo tanto, son aguas que corresponden a Bolivia, al Estado boliviano. Eso no lo niega Chile también, ¿no? Que estas aguas fueron
artificialmente canalizadas, como están en las pruebas, como se pueden ver en las imágenes, Sí, como lo ha reconocido el mismo Chile, y nosotros saludamos y celebramos eso, y que artificialmente son conducidas y fueron conducidas a partir del año 1908, cuando se hace una serie de obras de ingeniería para conducirlas a las aguas hasta el territorio chileno. En ese entonces, bajo el justificativo de una concesión que se hizo para que las locomotoras a vapor que operaban en ese momento, que ya no operan desde la década del 50 y del 60, utilizaran esas aguas para surtirse de líquido elemento, porque eran locomotoras a vapor, funcionaban con agua y con carbón. Esta situación que justifica además el derecho boliviano, el hecho de que Chile, y ha salido un video incluso, ha reconocido este hecho, ¿no es cierto?, que fueron aguas concesionadas. Se concesiona no lo que fluye naturalmente, no lo que es parte de un río, se concesiona lo que uno tiene y lo concesiona a alguien más. Y existe obviamente, así como existe innumerable prueba técnica, existe gran cantidad de prueba jurídica, ¿no? A las cuales por supuesto nos vamos a referir en este momento. Porque sería extenso y además porque no corresponde a la etapa del proceso. Por lo tanto, le pedimos a la Corte que declare la realidad objetiva, la verdad que está de frente a nosotros, inmensa, grande, que no existe un río, que no existe un curso de agua internacional, que no existe aguas compartidas, que son aguas bolivianas, fósiles, que emanan en territorio boliviano, que yacen en territorio boliviano y que son canalizadas y transportadas artificialmente hacia la República de Chile. Ahora, estamos pidiendo eso, ¿no?, que nos corresponde, tenemos toda la parte jurídica, pero estamos pidiendo también en esta contrademanda que se nos reconozca económicamente todo lo que han utilizado ellos. Eso se analizará en su momento, ¿no? Nosotros todavía no, como le digo, tenemos que hacer un análisis del contenido de la demanda de la memoria de Chile, y obviamente se verán cuáles serán las vías, los caminos, pero de que existe una deuda, existe una deuda. Y que el Estado reconocida boliviano, además en estos 13 puntos que se tenía con el gobierno de Chile. Y reconocida en el punto correspondiente, incluso con un ofrecimiento que hubieron de la República de Chile. Exacto. Que todos esos argumentos, por supuesto, nos han de servir para nutrir la demanda de argumentos muy sólidos en lo técnico, en la realidad física de lo que existe y en lo jurídico, que son los elementos probatorios que nosotros tenemos. Por lo tanto, esta es una demanda artificial, como dijo el presidente, como los canales que transportan el agua hacia Chile. Es una demanda liviana en lo jurídico, que no tiene un sustento que pueda generar un marco de preocupación y que pueda generar un respaldo de la Corte. Y nosotros sostenemos de que la verdad, la justicia y el derecho al uso de esas aguas, a la titularidad y al uso de esas aguas, corresponden al Estado boliviano. Por lo tanto, estamos absolutamente tranquilos. Como lo ha anunciado el presidente esta mañana, lo que primero queremos hacer es saludar que esta vez Chile no se haya molestado de utilizar los instrumentos internacionales para la solución pacífica de controversias. Chile ya no puede presentar ninguna objeción a la jurisdicción como presentó en el tema marítimo, pretendiendo escaparse, pretendiendo salir de la jurisdicción de la Corte. Aquí, por su propia voluntad, está en la Corte. Y es en la Corte donde se va a solucionar este tema. Bolivia saluda y celebra este hecho, ¿no? Lamentamos, como lo dijo el presidente, que se hayan revelado contenidos que no corresponde revelarlos en esta instancia. No, el propio Chile ha hablado de contenidos de su memoria, nosotros somos absolutamente respetuosos. Eso podría ser, no sé si el término es correcto y usted me corrige, sancionado, observado o llamada de atención de parte de la Haya. Observado de la Corte, porque la disposición reglamentaria de la Corte Internacional de Justicia entiende de que el contenido de las memorias, las contramemorias y las dúplicas y réplicas, si es que hubieran, son de carácter reservado, entre tanto la Corte no disponga su publicidad. Por lo general dispone su publicidad antes del periodo oral, porque obviamente hay donde va a haber un debate oral y ya no hay nada reservado. Por lo tanto, nosotros somos respetuosos, y como hemos sido muy respetuosos en todo el contenido de la demanda marítima y las posiciones de Chile en la demanda marítima, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. No nos vamos a referir, ninguna autoridad boliviana se va a referir en lo absoluto, pero sí podemos dar la certeza de que Bolivia va a defender sus derechos de manera correcta. Y el tercer punto lo anunció el presidente esta mañana, más allá de celebrar que Chile esté en la Corte, lamentar que revelen ellos y violen los estatutos de la Corte, los reglamentos de la Corte. El tercer punto es que podemos estar absolutamente tranquilos que con toda la base jurídica y la base objetiva, real que nosotros tenemos, vamos a responder a través de una contramemoria y vamos a utilizar los mecanismos que el derecho internacional nos permite para contrademandar y hacer que finalmente la verdad prevalezca en este caso. La verdad que está ahí, a flor de piel, a flor de tierra, que está ahí
en los manantiales naturales, en los bofedales del Silala. Ahora, hoy el canciller Muñoz en televisión chilena escuchaba la marcha naval, la escuchaba con una sonrisa y decía que el problema no es con el pueblo boliviano, sino con el gobierno del presidente Evo Morales. ¿Cómo responden ustedes a esa afirmación? Yo creo que el problema del canciller es Bolivia, ¿no? Yo creo que el canciller Muñoz, con todo respeto, tendría una vida muy aburrida si no tuviera Bolivia como excusa para salir constantemente con una y otra cosa. No vi las imágenes, sí leí un comentario que se mostró su incomodidad. Y bueno, lo que pasa con el gobierno de Chile es de que esta vez la institucionalidad gubernamental de Chile ya no puede seguir jugando como jugó en el pasado con Bolivia. Ya no tiene una larga cadena de inestabilidades políticas que le permitió a Chile siempre prometer, después debilitar sus promesas, después retirar sus promesas, y cuando había un cambio de gobierno, que en Bolivia eran demasiado frecuentes, volver a prometer, volver a devaluar sus promesas y volver a negar lo prometido. Ya no puede hacer ese juego porque ahora tiene un gobierno con una estabilidad impresionante, que va a cumplir 12 años. Entonces, por supuesto, se molesta con nuestro gobierno. Se molesta con nuestro gobierno porque no puede engañarnos, porque no puede jugar como ha jugado siempre durante más de 130 años en el tema marítimo. No puede hacer eso. Y se molesta con nosotros, el gobierno chileno, la institucionalidad chilena, las logias chilenas, el poder que gobierna esta hermana nación, se molesta con nosotros porque no puede jugar con nosotros. Para usted, ministro, la molestia no solo es con el gobierno, sino con el pueblo boliviano también, o sea, Bolivia en sí. Yo creo que los pueblos, si hablaría el corazón de los pueblos, todos los problemas estarían solucionados. Yo he estado en Chile con el tema de los 9 detenidos, antes de que me negaran la visa para volver ahí, por algunas declaraciones que no le gustaron justamente al canciller Muñoz. Pero bueno, más allá de su intolerancia y más allá de sus actitudes, hemos podido compartir con alguna gente del pueblo chileno. Y el pueblo chileno quiere solucionar los temas. El pueblo chileno, cuando ve la extensión del mar que tienen ellos, comparte sanamente a cualquier persona que usted le pregunta, más allá de las posiciones de las encuestas y demás, que a veces son malintencionadas, pero cuando uno habla al corazón de la gente en Chile entiende que Bolivia tiene el derecho a obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. El derecho, no la aspiración, el derecho. Y el pueblo boliviano también es amigo del pueblo de Chile. Nosotros no somos enemigos de nadie, somos un pueblo de paz, somos un pueblo de amistad, somos un pueblo de buenas relaciones. El problema es en el gobierno de Chile. Nuestro gobierno también ha estado bien. El año pasado lo hemos puesto como ejemplo, el año 2016, en incidentes similares que hubieron a los de los 9 compatriotas que han sido recientemente liberados, inmediatamente por instrucción del presidente, que es la máxima autoridad de nuestro gobierno, 2 carabineros que habían ingresado en una supuesta persecución a un narcotraficante fueron devueltos, con respeto, con dignidad. Una persona que fue encontrada fotografiando justamente el sector del Silala también fue devuelta. Nuestro gobierno no tiene problemas con nadie. Nuestro gobierno es un gobierno de paz, es un gobierno de diálogo. Nuestra demanda es por diálogo. Siempre hemos querido solucionar nuestros temas a través del diálogo. Y nuestros pueblos, tanto el pueblo chileno, me animo a decir el pueblo chileno y el pueblo boliviano, son pueblos hermanos que, si no estuviera de por medio el gobierno de Chile, la lógica, la institucionalidad chilena, los planes que conducen erróneamente algunas políticas de este vecino país, hace mucho tiempo los problemas estuvieran solucionados. Y para el gobierno de Chile, el problema, como lo ha dicho muy bien Muñoz, nosotros somos el gobierno boliviano. Por supuesto, señor Muñoz, que somos un problema porque ya no puede jugar con nosotros. Porque Muñoz ya no puede jugar con un gobierno, con una institucionalidad que ya ha vivido todas las etapas de las jugarretas de los gobiernos de Chile. Y ahora Chile tiene que rendirnos cuentas sobre el mar, sobre los manantiales del Silala, sobre otros temas como el Lauca, otros recursos hídricos, como el libre tránsito, sobre muchos temas. Y eso no le gusta. Y por eso habla mal de nuestro gobierno, se estrella con nuestro gobierno, porque sabe que la posición de nuestro gobierno es una posición digna, es una posición de estabilidad y es una posición, reitero, que no le permite a Chile jugar con Bolivia, como lo ha hecho durante 130 años, como lo ha hecho en N episodios históricos, justamente los episodios históricos que en el tema marítimo han ido consolidando nuestro derecho
a través de las prácticas diplomáticas, a través de los actos unilaterales, las promesas, a través de una serie de circunstancias que consolidan nuestro derecho en el tema marítimo. El próximo año entonces va a ser muy importante, ministro, por la presentación justamente de la contramemoria, la contrademanda, y también se conocería ya el pronunciamiento de la Corte por el tema marítimo. Es un año importante el 2018. Así es, muy importante y muy agitado, yo diría, Priscila, ¿no? Con una intensa actividad. El tema marítimo, el 21 de septiembre, Chile tiene que presentar su dúplica, que es el último escrito de la fase escrita, con eso se cierra. 21 de septiembre 21 de septiembre de este año. Y seguramente al año, los primeros meses, o quizás hasta medio año, no sabemos, eso dependerá de la Corte, va a ser la etapa más importante, la etapa oral del tema marítimo. Que es una etapa para la cual Bolivia se está preparando con mucha responsabilidad, con la responsabilidad que el carácter histórico, fundamental, pristino, diríamos, de este caso para la nacionalidad boliviana importa. Y el 3 de julio nosotros presentamos nuestra respuesta y nuestra contramemoria y nuestra contrademanda, utilizando además, si se sabía, o las vías que sean necesarias, los mecanismos para hacer prevalecer el derecho. El tema del Silala. El tema del Silala. Hay una actividad muy intensa. Posiblemente a finales del próximo año también conozcamos ya la sentencia en el tema marítimo, principios del año 2019, no sabemos, pero obviamente hay una intensa actividad que está en función a esta nueva posición que tiene el Estado boliviano, representado por su gobierno, representado por nuestro presidente, el presidente Evo, ¿no? Una posición de defensa de sus derechos ante los estados internacionales, una posición de defensa de nuestra dignidad y de actitud digna, correcta, frente a las actitudes de Chile, del gobierno de Chile principalmente, una actitud diferente a la que hemos mostrado en el pasado, una actitud de un país solvente, de un país con mucha dignidad, que utiliza todos y cada uno de los mecanismos pacíficos de solución de controversias que el derecho internacional ha creado para la solución de controversias de manera pacífica. En materia jurídica, Priscila, ha habido un cambio sustancial. Antes éramos un país temeroso, éramos un país que no tenía una institución de defensa legal del Estado, éramos un país que tenía miedo a los arbitrajes, que tenía temor, que era escéptico en confiar sus temas importantes a los tribunales internacionales. Ahora somos un país que ha debutado y que ha ingresado en la arena de los juicios internacionales, los procesos, los mecanismos de solución de controversias con extraordinaria solvencia, y si no, veamos los resultados también en los temas de arbitraje. Y con mucha dignidad, con la dignidad que ahora tiene la nación boliviana, reclamamos nuestros derechos y los hacemos valer ante organismos. Ahora, ministro, es bien importante empezar a pensar en lo que va a pasar con una sentencia de la Haya, una post-sentencia, ¿no? O sea, yo me imagino que ya este equipo jurídico y todos ustedes están pensando en esa relación, porque en algún momento, si es como queremos, todos nos van a decir, siéntense a hablar, pero con nuestro vecino no nos podemos ni ver. En este momento no nos podemos ni ver, y eso es real, ministro, después de todo lo que ha sucedido. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Nosotros, Priscila, siempre vamos a apostar por el diálogo, no solamente en un escenario post-Haya, sino en un escenario también previo. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Nosotros no los consideramos nuestros enemigos, no tenemos un ánimo de pelear con ellos, son ellos quienes pelean con nosotros. Hace unos días el ministro de Justicia ha falsamente mencionado que yo lo había llamado para manipular al Poder Judicial o alguna cosa. No es así. La conversación está registrada y yo lo he llamado al señor ministro, al ministro Campos. Con mucho respeto hemos hablado de un tema de una manera muy cordial. Y yo le he dicho, nosotros somos un país de diálogo y estamos abiertos al diálogo. Y él me ha dicho, no, yo lo entiendo perfectamente, ministro, y yo quisiera ayudar, pero voy a consultarle al canciller Muñoz. Deme su teléfono, y le da todos mis teléfonos, me ha pedido 2 o 3 teléfonos. Y lo voy a llamar y ojalá podamos hacer esto. No nos compete a nosotros, me dijo, el tema de las relaciones internacionales. Nunca se habló de la justicia ni nada. Se habló de las relaciones internacionales, que es lo que hemos venido sosteniendo en todo lado. Pero voy a hablar con el canciller y si tengo una respuesta favorable, si tengo el permiso, no palabras me dijo de Muñoz, lo voy a llamar. No, lamentablemente nunca me llamó, lo vi en Buenos Aires, nos saludamos respetuosamente, pero con todo respeto también pusimos nuestra posición en la reunión de ministros de justicia del Mercosur, como lo hicimos en la OEA semanas antes. Es decir, nosotros tenemos una posición abierta al diálogo, siempre una posición abierta al diálogo, siempre una posición abierta a la conciliación. Estamos abiertos por todas las vías. Pero eso no importa que nosotros vayamos en desmedro de nuestros derechos. Nuestros derechos se ejecutan, se ejercen
y si no se los cumple se los demanda y se buscará el ejercicio a través de la Corte. No estamos en situación de enemistad y por supuesto cuando tengamos un fallo de la Corte que disponga en derecho que se tiene que negociar objetivamente con un fin preciso para lograr el objetivo final que es el ejercicio de nuestro derecho, vamos a estar abiertos a un diálogo lo más sincero y cordial, pero al mismo tiempo firme y digno como tiene que ser. Ministro, permítame cambiarle de tema, por favor, porque en las últimas horas se ha conocido, y usted seguramente también ha escuchado, sobre Reinaldo Ramírez. Este joven cochabambino que fue acusado y sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. Veamos un poquito esto, por favor. Me dolió mucho. Él está sentenciado a 30 años sin derecho a indulto, injustamente, sin pruebas que me apunte a mí. La condena a 30 años impuesta aún continúa vigente, entonces será en la apelación en la que tendremos que ya poner un punto final a este suplicio. Estamos a espera de los resultados que va de la auditoría jurídica que está elaborando en estos momentos el órgano judicial. Nosotros queremos saber a profundidad qué es lo que pasó, en base a qué prueba lo llevó él a formar una convicción de que él era el autor del feminicidio. Aquellas autoridades que hayan cometido esta aberración tienen que ser juzgadas, no pueden quedar impunes. Evidentemente pueden decir que era un error, pero ese error es un delito y es un delito gravísimo que se ha cometido. Voy a pedir resarcimiento a que se paguen todos los daños que me hicieron. De los daños civiles, si es que corresponde o no, los caminos y las formas son diversas. Me juzgaron injustamente, no lo puedo perdonar. Un inocente sentenciado, ministro. Terrible, terrible, viola los principios más elementales del derecho penal y viola las bases éticas más importantes que hacen a la naturaleza de la justicia, que entienden la razón humana. En materia penal hay un principio, Priscila, muy importante que dice: en la duda es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Lamentablemente los jueces que tenemos no están a la altura de la función que cumplen. Esa es una profunda pena y lo hemos dicho esta mañana el viceministro en un acto que hubo en Cochabamba sobre el viceministro Diego Jiménez. Por pedido expreso mío, les ha planteado un reproche serio a los jueces, al Consejo de la Magistratura, por la calidad de jueces que han venido eligiendo. Lamentablemente los jueces no conocen las bases del derecho penal. Hoy día analizábamos eso, trabajando sobre el Código del Sistema Penal en algunos acápites con los presidentes de las cámaras, la presidenta Montaño y el presidente González. El nivel de nuestros jueces no es el óptimo. Y hay una gran falencia ahí del órgano judicial, principalmente del Consejo de la Magistratura, quizá no este Consejo, pero el Consejo anterior. En este caso, hasta donde nosotros hemos investigado y hemos visto, hay una acción totalmente negligente de los jueces. El juez es el que tiene que buscar la justicia, el juez es el que tiene que buscar que se imponga la verdad, el que no tiene que cejar un solo momento hasta llegar a la verdad. ¿Cómo pueden estar esos jueces ahora? ¿Con qué conciencia pueden estar después de que han generado cuántos padecimientos físicos y psicológicos principalmente? Y económicos, pero psicológicos, condenando a una persona inocente a 30 años sin derecho a indulto. ¿Qué habrá pasado en la mente de esa persona, de ese ser inocente? ¿Habrá pensado quitarse la vida? ¿Qué habrá pensado? ¿Cómo habrá sido su reflejo de lo que es la justicia en este país? Nosotros desde aquí, y aprovecho este programa, Priscila, con forma totalmente categórica, le exigimos al Consejo de la Magistratura una inmediata investigación y ante lo que todos percibimos, negligencia y actuar incorrecto los jueces, esos jueces deben ser en el día retirados. No merecen ser jueces esas personas que han condenado a una persona inocente y no han buscado hasta el fondo la verdad histórica de los hechos. Pero hay buenos abogados en nuestro país y deben ser ellos los que sean llamados a ejercer la función jurisdiccional. Pero no solo los jueces, ministro, porque el capitán Cristian Sánchez, perito de la Policía de Santa Cruz, a quien le debe su libertad hoy Reinaldo, dijo que le dio 2 informes al Ministerio Público, quien es el que investiga, al Ministerio Público, donde le decía, es inocente, es inocente.
y no utilizaron las pruebas. Entonces, aquí no solo son los jueces, también el Ministerio Público. O sea, ¿qué está pasando? Y aplaudíamos todos al capitán Cristian Sánchez. Y él estaba haciendo su trabajo. Estamos acostumbrándonos a que quien haga su trabajo es algo realmente increíble. Pero era su trabajo, gracias a Dios lo hizo bien, porque si no, imagínense lo que hubiera sido. Todo honor a este buen policía, hay muy buenos policías, nuestra institución policial se merece todo nuestro respeto y nuestra consideración, pero obviamente hay que investigar, ¿no? Hay que investigar. La actitud del fiscal siempre es la de llevar la acusación, aunque siempre tiene que actuar por la verdad objetiva. Pero el capitán, y hay que ver eso, tenía todo el derecho de recurrir ante el juez, cautelar, por eso se llama cautelar, para que cautele, para que precautele los derechos. Al juez cautelar y decirle este es el hecho. Y quien ordena la libertad y la detención de las personas no es el fiscal, es el juez. Por eso es que aquí hay una gravísima responsabilidad y vamos a pedir una severa investigación. Yo personalmente voy a estar en la ciudad de Santa Cruz el día jueves y vamos a pedir personalmente una investigación y la sanción más drástica y además inmediata para los jueces si han actuado obviamente con la negligencia que aparentemente han actuado. Yo lo he escuchado a este muchacho, señor, diciendo que los perdone Dios a los jueces porque yo no los perdono. Eso nos demuestra, nos da un indicio clarísimo de que tanto el investigador, que hay que ver, ha tenido que recurrir ante el juez, más allá de tener que recurrir también al fiscal, pero el que tiene la responsabilidad es el juez. Y si los jueces han él es el responsable directo. Por supuesto, un fiscal no ordena la detención, ordena la aprehensión por unas horas, pero la detención, la sentencia, todo la dicta el juez. El fiscal produce, es el representante de la sociedad de la acusación penal pública. Nuestro Ministerio Público hace una buena labor, a veces con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero son los jueces. Juez cautelar, pues, imagínense qué les suena ese nombre, el que cautela, el que precautela los derechos. Y ese juez, se han tenido alertas, si el capitán investigador les ha hecho conocer esta situación y no han actuado de manera inmediata, de manera correcta, han dilatado para no asumir una culpa, para no asumir una responsabilidad, para no reconocer que se han equivocado, algo muy difícil en nuestra sociedad y que debería ser mucho más común, tienen una gran responsabilidad. No pueden ser más jueces y deben ir a la cárcel. Con este tipo de ejemplos, hablar de una pena de muerte, o sea... No, nunca se ha hablado de la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte es una... O cadena perpetua. Claro, pero la cadena perpetua, y ahí hay un tema interesante que se puede plantear. Primero, la pena de muerte, una de las principales razones para que en el mundo se haya abolido la pena de muerte, más allá obviamente de todos los conceptos éticos, porque el peor crimen que puede cometer una persona, se dice desde el derecho romano, es quitar la vida a alguien más. Y si el Estado va a quitarle la vida a una persona, además en un asesinato, porque es un asesinato, la pena de muerte no es otra cosa. Es una muerte con alevosía, con premeditación, con ventaja, se lo pone una cámara de gas y sin que pueda defenderse se lo mata. Claro. Que el Estado se reduzca a eso, éticamente es lo más incorrecto que pueda haber. Pues la pena de muerte prácticamente está desapareciendo. Ojalá desaparezca en los pocos países que existe, es una categoría histórica. Nunca hemos hablado de pena de muerte, jamás hay que hablar de pena de muerte. Pero sí de cadena perpetua. De la sociedad el haber eliminado la pena de muerte. Pues la cadena perpetua es otra cosa. Y nosotros en algún momento planteamos o sugerimos, haciendo eco además de un planteamiento de la Cumbre de Justicia que lo recogió muy bien el vicepresidente Álvaro García, se planteó que podía haber una cadena perpetua revisable cada 10 años, que es el modelo español. Es decir, a nadie se le condena 30 años de presidio sin derecho a indulto. No es eso correcto. Porque sin derecho a indulto una persona que dice, mire, usted va a estar 30 años en la cárcel y no va a pasar nada, nada lo va a sacar de aquí. Esa persona se vuelve pues un delincuente adentro. No tiene nada que perder. Claro. Su psicología evoluciona de tal manera a perder todos los espíritus y los sentimientos nobles que hacen al ser humano y se vuelve pues una persona que actúa contra todos los valores y principios que hacen a la dignidad, a la convivencia entre seres humanos. Entonces, para evitar eso, en España, ¿qué se ha hecho? Se ha puesto cadena perpetua para delitos graves y hemos planteado nosotros, y yo lo hago mío ese planteamiento, el de cadena perpetua para el caso de violaciones de niños seguida de muerte. Toda violencia, Priscila, es condenable, es reprochable, es inaceptable. Pero la violencia que se ejerce contra un niño que a veces no puede entender lo que pasa, contra un niño que ni siquiera tiene las condiciones mínimas de defenderse, toda violencia es condenable, contra las mujeres, contra grupos sociales, etc. Pero es un sector muy vulnerable. Es inaceptable. Nosotros en el Ministerio de Justicia estamos trabajando en un plan amplio con nuestro presidente, ya lo vamos a anunciar en las próximas semanas. Pero bueno, en esos casos se ponga la cadena perpetua, pero revisable cada 10 años.
Es decir, una persona no se le dice usted va a estar 30 años indefinidamente. Cada 10 años vamos a ver qué ha pasado con usted, vamos a reabrir su caso. Son mecanismos que se utilizan, son mecanismos saludables, son mecanismos que mejoran la convivencia de los seres humanos cuando son privados de libertad, cuando el Estado tiene que asumir esa función excepcional y extraordinaria de restringir su derecho a la libertad, entendiendo que la libertad es el tesoro y el bien más grande que tiene un ser humano, por el cual se puede y debe arriesgar la vida misma, como le decía Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? Ministro, de verdad yo me quedaría hablando con usted porque tenemos tanto para hablar de la justicia, así que tenemos una segunda parte, por favor, porque tenemos que hablar también de lo que pasa con la justicia, y este es un caso, una muestra de lo que está pasando con los jueces y cómo está nuestra justicia. Ha sido un placer tenerlo acá. Muchas gracias, Priscila, y con las disculpas del caso por algún atraso, siempre a las órdenes de este programa. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros.